Atenti. Abre sus puertas Goleadores. 3.500 metros cuadrados de infraestructura deportiva a tu servicio. Canchas cerradas de fútbol 5, fútbol 7 y básquetbol. Goleadores. Salón para eventos y fiestas. Espectacular parrillero para compartir junto a tus amigos el tercer tiempo. Amplios y cómodos vestuarios. Estacionamiento propio. Goleadores. 2482-2121. 093-999-027. Tomás Gomenzoro 2915. Atrás del frigorífico Modelo. Nacho, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Pillo? Buen día, un gustazo estar contigo, con los compañeros, con la audiencia. Bueno, ¿cómo la llevas en estas horas de seguramente de mucho laburo, para aquellos que dicen que ustedes hacen la plancha? Me consta el laburo, pero no porque lo hablo contigo, porque uno se informa por distintas formas y distintas vías, y de alguna forma también, Nacho, plantearnos un terreno de eventuales hipótesis. Ustedes manejaban una de mediados de agosto como posibilidad para que el fútbol oficial retornara. Está claro que ustedes lo que dicen es, esto lo vamos a ir monitoreando y viendo día a día, podría ser unos días antes, quizás unos días después, pero contanos un poco si se sigue en el mismo tránsito y el mismo camino en cuanto a las fechas a priori de entrenamientos que se podrían realizar para justamente llegar a mediados de agosto, más o menos, con la posibilidad efectiva de la competencia del fútbol uruguayo. Sí, estamos trabajando mucho y la idea del primer momento es, ha sido volver en fechas seguras, por eso dispusimos lentamente ir enfilándonos hacia el 15 de agosto, la primera quincena de agosto, con la posibilidad naturalmente de poder ajustar la fecha de acuerdo a la realidad que surja de la evolución de la epidemia acá en Uruguay. Nosotros sobre ese punto tenemos la ventaja de haber presentado el protocolo a las autoridades, que este protocolo ya en la misma tarde del día 26 haya llegado al Ministerio de Salud Pública y que allí esté siendo analizado a los efectos de ir obteniendo primero respuestas por parte nuestra, algunas inquietudes que puedan ir surgiendo, y luego la homologación. En ese tiempo paralelo estamos ordenando todo el asunto de los test que son necesarios. Ahí puede haber algún tipo de miradas divergentes, pero nosotros entendemos que es necesario para tener todos tranquilidad a la hora del retorno. Y cuando tengamos finalmente la homologación y esté solucionado no solamente la adquisición, sino la logística de la realización de los test, vamos a tener un periodo de realización y obtención de resultados que va a poder habilitar la vuelta a las actividades. En ese periodo, estamos hablando de aquí hacia adelante 10 días, vamos a llegar seguramente a una habilitación para poder entrenar el 15 de junio. Con el 15 de junio o al 15 de junio podemos evaluar las fechas. Claro. Si hay una mejor evolución de la epidemia en Uruguay que permita ajustes hacia abajo la fecha original, para nosotros va a ser mucho mejor. Tenemos que acomodar una temporada de tal forma que vamos a necesitar espacios, puntos de fijación de fechas. Y qué mejor para nosotros que arrancar antes. Claro. Si no, tendremos que esperar al 15 y adaptarnos al 15 de acuerdo a lo que sea, repito, la evolución de la epidemia. Claro. Pero Nacho, la fecha, para terminar con el razonamiento, para la fecha de llegar, el entorno del 15 de junio, como posibilidad de arranque de los entrenamientos, nos da esa flexibilidad de poder generar ajustes en la fecha de inicio, porque recordemos que son 6 semanas las que se previeron. claro, claro. ¿Y por qué son 6 semanas? Porque estamos en una etapa diferente que los torneos que están retomándose en Europa. Incluso nosotros no hacemos modificaciones del torneo como sí hace Paraguay. Paraguay, por ejemplo,
cortó el campeonato clausura. Nosotros hemos sido claros desde el principio, no queremos cortar, porque no queremos afectar los derechos del descenso, de los equipos que pelean el descenso, fundamentalmente de los que tienen menor puntaje, arrastrándose el año pasado. Me refiero a Cerro, me refiero a Danubio, que quedaron en una posición muy complicada si nosotros, por ejemplo, eliminamos el clausura como en algún momento se propuso. Entonces tenemos que pensar en una cantidad de 34 fechas a disputarse entre agosto y febrero aproximadamente, lo que nos lleva a tener que tener una preparación más intensa. Recordemos que en esto participaron los profes también, que consideran que es necesario realizarla para evitar una seguidilla de lesiones que naturalmente pueda devenir de acomodar fechas entre semana, que después si querés te voy contando cómo podrían quedar a la luz de lo que se está analizando en la comisión de calendario. Bien, ya vamos a entrar en ese tema. Acá hay una situación muy clara, Nacho. A ver, me parece mucho más positivo decir, bueno, planteemos esta fecha como una posibilidad, como una meta que se fijaron ustedes de mediados de agosto. Hablo del desarrollo del fútbol oficial, que si después tenemos tiempo para ajustarla hacia abajo, o sea, comenzar antes, bienvenido sea. Lo que no está bueno es decir, bueno, arranquemos el 15 de agosto y que después tengas que decir, mirá, a raíz de la situación, la pandemia que estamos viviendo, y porque si por un número no vamos a arrancar hasta septiembre. O sea, hasta el golpe psicológico para quienes escuchan y los que estamos sabidos de fútbol es realmente diferente una con otra. Y lo otro que me parece muy interesante, por eso yo entiendo que están haciendo un laburo alineado con el gobierno adecuado para gente, nos incluimos, que vivimos del fútbol y queremos que sí o sí el fútbol vuelva, pero no a cualquier precio, no poniendo eventualmente en riesgo la parte sanitaria de los actores principales del fútbol de nuestro país. No está bueno arrancar un campeonato y que vos digas que a la quinta, sexta fecha que arrancaste tengas que pararlo porque hubo una situación de pandemia que se generalizó, que se generó en el fútbol y hay que frenar el campeonato para tomar determinadas medidas. O sea, la idea me parece que está genial, es, bueno muchachos, arranquemos el campeonato, sigamos definitivamente con el mismo. Sí, es así. Nosotros, de un primer momento, tenemos como preocupación no errarle la fecha, y en ese sentido, prácticamente en los últimos días de marzo ya estamos recibiendo propuestas para volver a principio de mayo. Ya en los primeros días de marzo, incluso propuestas que llegaron a esferas gubernamentales, ¿no? O sea, propuestas que querían empezar el fútbol los primeros días de mayo. Bueno, sí, yo no sé quién lo propuso. Con la mejor de las intenciones. No, está bien, pero con la mejor de las intenciones yo quiero decir, corre por mi cuenta. Quien propuso eso es un irresponsable. O sea, quien propuso, y corre por mi cuenta lo que estoy diciendo, es un absoluto irresponsable. O sea, querer arrancar en los primeros días de mayo, pero, a ver, primero, hay especialistas en el tema, hay científicos en el tema, hay situaciones que tienen que ver justamente con asesorar de la mejor manera para cumplir con determinada situación protocolar para que en definitiva los números no se disparen. Entonces yo sé que habrá sido con la mejor buena intención, Nacho, no lo dudo, pero esto es una irresponsabilidad total, tener la intención de arrancar los primeros días de mayo. No existe. El concepto creo que es el que tú estabas manejando. Es decir, nosotros no podíamos permitirnos arrancar para frenarnos y frustrar la expectativa que se había generado de un retorno inmediato. Que ojo, con el diario del lunes y mirando la evolución epidemiológica, no parece que haya estado tan errado el razonamiento. ¿En qué sentido? En el sentido, bueno, Uruguay puede controlar esto, sí, es verdad, pero si no lo controla, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y lo peor era volver hacia atrás. Entonces, por esa misma razón nosotros pusimos fechas que fueran posibles de aplicar. Porque además nosotros, ¿de qué sirve que Uruguay vuelva sin que los otros países vuelvan? ¿De qué sirve que Uruguay vuelva sin que existiera el tiempo para determinados acuerdos económicos derivados de la reflexión y de la toma de conocimiento de lo que está sucediendo? Porque
también tenemos que tener en cuenta que esto es un fútbol profesional. Ujú. Y si no nos dábamos tiempo para realizar, todos digo, ¿no? Como se ha venido realizando por parte de varios equipos, análisis, conversaciones, para adaptar los presupuestos. En vez de echar para atrás por la pandemia, debíamos tener que echar para atrás porque se fundía un club, porque se fundía otro, porque se fundía el sistema. Y eso es una realidad, estamos viéndolo en todos los sectores. Estamos viendo lo que está pasando hoy en el transporte colectivo. Ujú. El transporte colectivo con la baja tremenda en la venta de boletos, que refleja una realidad que le sucede a todos los sectores, o a muchos sectores de la economía. Y al nuestro, estamos cansados de decirlo, el primer día en que se pronunció la crisis, también lo va a impactar un golpe brutal. Claro, claro, Por eso tampoco tenía sentido. claro. Lamento mucho en esto diferir con algunas opiniones, pero sí tengo que dejar bien claro que la vuelta al fútbol no es solamente sanitaria. Como lo dijimos en un momento, es sanitaria sí, pero es jurídica, atendiendo la necesaria garantía que tienen que tener los dirigentes en cuanto a lo civil, en cuanto a lo penal. Claro, claro, Es económica, fundamentalmente económica. claro, Y claro. también es un retorno, una vuelta ajustada a un reajuste en los calendarios. No solamente del año 20 que está corriendo, sino también del año 21 y dejar claro cuál va a ser el calendario del año 22. Por Bien. eso es que está trabajando esta comisión de calendario Ujú. para dejarlo bien claro y saber desde ahora qué vamos a jugar en cada año. ¿Mm? Porque también en los calendarios está la defensa de los derechos de instituciones que a veces pasan desapercibidas. Está la defensa del derecho del ascenso y el repechaje de la C y hacia la B. Está la defensa de los ascensos de la segunda división. Está en mantener ese sistema de ascensos y descensos que es clave para el fútbol profesional inalterado. Entonces, el retorno al fútbol tiene una cantidad de aristas que van a tener que ser incorporadas después a un capítulo reglamentario Ujú. que es necesario. Ujú. Vamos a tener que disponer una previsión sobre jugadores libres que se va a llenar, jugadores libres ahora. Claro, claro. Cantidad de ligas que nosotros como sistema futbolístico vamos a tener que pensar en adaptar nuestro formato jurídico al efecto de, podemos incorporar en los clubes de la A y la B una cantidad de jugadores porque vamos a tener un calendario más intenso y de repente vamos a tener mayor oferta de jugadores que están llegando de Centroamérica, de otras ligas que están dejando, se me ocurre Chile, algunas ligas que están dejando de jugar, otros jugadores que han vuelto repatriados. Bueno, tenemos que ir pensando todas esas cuestiones, ir incorporándose en el reglamento, porque no es juntarse a jugar un campeonato de liga que no tiene otros resortes que no sean el juntar 11 de cada lado, un árbitro y hacer mover la pelota, ¿no? Ujú. Nacho, te consulto algo puntual sobre el tema de cómo volver, y ya nos metemos después en eso que estaría bueno que vos explicaras entre cómo serían las fechas del campeonato cuando retornara, que es lo que está trabajando justamente esta comisión a la que hace referencia. En el tema de los test y los hisopados, ¿se tiene por parte de la asociación ya más o menos armado cómo sería el bancar económicamente la situación? Sí, el bancar está ya considerado, el financiamiento de las etapas previas está ya solucionado. El tema nuestro es que estamos buscando eficiencias. Uh-huh. Estamos buscando eficiencias para lograr que se abatan los costos, porque no deja de ser un test, por más seguridad que nos dé,
no es una inversión en sí misma, es un costo, y en la medida que podamos bajar considerablemente el costo inicial previsto, vamos a estar generando economías para todos, para todo el sistema, que las vamos a precisar en otros rubros, porque, como te decía, es muy grande el golpe económico que vamos a sufrir, y bueno, no podemos de ninguna manera perder de vista cada uno de los precios que circulan en nuestro ámbito, pero sí está solucionado, siendo tu pregunta, y eso no va a ser una restricción para la vuelta a la actividad. Bien, perfecto. Vayamos justamente al tema calendario. ¿Cómo quedaría confeccionado, confirmado, eventualmente, el calendario con fechas fines de semana y entre semana para que se pudiera disputar la mayor cantidad posible justamente en lo que queda del 2020? Bueno, ahí me gustaría ser un poco genérico, porque hay una comisión que está trabajando, todavía no hay una determinación final, pero sí hay consensos en cuanto a arrancar lo antes posible, a poder jugar una determinada cantidad de partidos. Ahí hay visiones de repente en algún momento un tanto contrapuestas sobre los partidos entre semana. En nuestra opinión es muy necesario jugar entre semana, no atorar, pero sí jugar entre semana una cantidad de partidos que no es tan grande tampoco. Lo explicó muy bien Jorge Casares ayer en la reunión de calendario. Estamos hablando que si empezáramos el 1 de agosto tenemos que poner en 5 meses, porque de agosto a diciembre son 5 meses, 6 partidos entre semana. Recordemos que las finales no van a estar en diciembre, por eso ahora no hay que pensar que determinada cantidad de fechas se toman para finales. Ese es un poco el chip que teníamos del campeonato pasado. Entonces esas fechas que antes eran para finales, ahora van fechas enteras. Entonces, si empezamos el 1 de agosto, por ejemplo, en una cuestión súper optimista, tendrías que poner 6 fechas. Si empezaras el 15 de agosto, tendrías que poner 8 fechas en 5 meses, ¿tá? Previendo alguna fecha más, que pueda haber una cuestión climatológica, alguna cuestión excepcional, ya considerando las elecciones municipales, estarías con necesidad de prever 10, pero 10 dividido 5, estás en 2 por mes. 2 por mes, que no es tanto, y te tendrías que sacar bueno, esas 2 que te dije de colchón, naturalmente como objetivo, y esperando la situación que pueda darse con las copas internacionales, que en esto afecta. Claro. Pero lo que quiero significar es que es posible llegar a una cantidad de fechas entre semana sin generar un estrés en cuanto a la competición. Creo que los cuellos de botella funcionan un poquito arriba de esa cantidad, y estamos todavía con margen, ¿no? Si colocamos estratégicamente los partidos en agosto, en septiembre, la primera parte de octubre, incluso para poder tener la previsión respecto a las copas. Bien, hacía referencia justamente al tema de las copas, que es un tema que se sigue hablando en la Conmebol. Está claro por la realidad que marca hoy Brasil, que marca hoy Perú, desde el punto de vista sanitario, ahora Bolivia, Chile, que se le fueron los números para arriba, sobre todo en Santiago, lo que ha pasado en Ecuador, que difícilmente la Copa pueda desarrollarse con la estructura originaria que se vivía antes de la pandemia. Nosotros dijimos acá, yo quiero ser bien claro con esto, Nacho, y no voy a andar con mucha vuelta porque nos conocemos hace un buen tiempo. Nosotros dijimos acá que había en la más alta esfera de la Conmebol se estaba analizando una idea, por más que públicamente no se decía y por ahí hasta por momentos se negaba, de que se estaba analizando que podía llegar a darse la Libertadores y la Sudamericana en un país y en una ciudad, concretamente en Uruguay, en Montevideo, y en Paraguay, en Asunción. Y dijimos también que originariamente la idea, por lo menos en un cambio de intenciones, aunque sea telefónica, había salido de Uruguay y había sido tuya. Yo quiero que vos me digas al aire si eso es verdad o no, porque además esto yo nunca te lo consulté fuera del aire. Entonces tengo la libertad de consultártelo al aire. ¿Eso fue así o no fue así? No, a ver, nosotros simplemente hemos tenido charlas telefónicas sobre la Libertadores, sobre la Sudamericana, pero la Conmebol es la que ha manejado con mucha reserva todo, y con el objetivo de volver
con el objetivo de volver en el mismo formato. El objetivo de la Conmebol es volver en el mismo formato. ¿Vos lo ves viable con esta realidad sanitaria que tienen los países, con las diferencias sanitarias que tienen los países? Lo que sucede es que tanto el mes anterior, al principio de abril, o en los últimos días de abril, el principio de mayo, se estaba planificando con una situación, con una realidad muy dura, que podía proyectarse de repente hasta julio-agosto, ¿no es cierto? Y después uno lo que en esto tiene que hacer jugar es el factor, la variable tiempo y algunas otras variables de aplicación de este régimen mundial que se ha dado en llamar nueva normalidad, que lo van adaptando los países paulatinamente. Y en eso, más que de la evolución epidemiológica, hay una dependencia hacia otras variables, que son la de las decisiones gubernamentales respecto a la extranjería, al ingreso por las fronteras. Y ahí es donde entran las posibilidades, con determinado régimen especial, de pensar en las copas, y me imagino yo, en fechas más centradas en la primavera, previendo, por ejemplo, estirar, como estamos pensando nosotros en Uruguay, que en esto no somos nada originales, no pretendemos serlo, en el año 2021. Entonces, hay hipótesis que pueden movilizarse hacia ese punto y viabilizar la Copa en la nueva estructura. Pero lo cierto es que es muy difícil también pensar que esa es una hipótesis cierta, una hipótesis 100% realizable. Acá la situación es muy compleja, no solamente por lo epidemiológico, sino por las relaciones entre los países. Es bien claro que los países hoy, el programa de apertura de fronteras lo tienen como un segundo paso luego del control interno sanitario, porque en algunos países no se ha logrado este primer paso del control sanitario total. Incluso en algunos países están muy lejos de llegar al pico, de acuerdo a lo que se viene viendo. Si trazamos un paralelismo con Europa, y ahí tomo palabras de los epidemiólogos, empezó a abrir el fútbol en el mayo de ellos, que es como el noviembre nuestro, ¿cierto? Fíjate que el mes de mayo en Alemania es nuestro noviembre. Nosotros tenemos ahí una condición austral que nos marca. El invierno es un escollo duro que tenemos que sortear, y bueno, va a depender de cada país esta adaptación de la nueva Copa Libertadores, atendiendo a todas estas restricciones que estamos nombrando. Parece mentira que estamos hablando de fútbol y estamos hablando de todas estas cosas, pero es la realidad. Es un sistema muy complicado de coordinar. Absolutamente. ¿Vos ves inviable que se pueda terminar jugando en un solo país y en una sola ciudad? Yo creo que la mayor probabilidad, la mayor chance es que se retorne con el régimen normal, ¿no? El régimen original. Bueno, yo la verdad, si se retoma con el régimen normal original, el que lo logra descifrar es Einstein. Sinceramente te lo digo, porque lograr el traspaso sanitario de un país a otro, con la realidad que estamos viviendo y con los números que son cada vez más complicados, fundamentalmente en Brasil, donde tenés una cantidad de participantes en Libertadores Sudamericana, es lo mismo que dije, Nacho, hace unos días atrás, que venga el director de competiciones de Conmebol y explique cómo lo va a hacer. Sinceramente, me parece un reverendo disparate. Lo quiero decir con toda claridad, sinceramente. Sí. Es simplemente una opinión nada más. Por eso tenemos que atender la variable tiempo, y luego también analizar las variables económicas que puedan ir surgiendo, porque se va a tener que focalizar mayor
cantidad de recursos en determinadas áreas que antes no existían, como por ejemplo la sanitaria, pero podrás hacer economías en otras, como por ejemplo las aeronáuticas, que están con una caída muy importante y poder encontrar un nicho en estas competencias internacionales. Es decir, que la variable de tiempo, clima, ¿no? Mirando otra vez a Europa, donde en su mayo, que es nuestro noviembre, pudieron volver las competencias. Acá en América tenemos un clima más dispar, pero fin de octubre hay ya un clima completamente diferente, mejor, más propicio. Lo han dicho los epidemiólogos, que están poniendo al invierno como el escollo a sortear, como la prueba a superar. Capaz que esa variable de tiempo, hoy en fin de mayo, principio de junio, como estamos, no la estamos considerando que pueda evolucionar de tal forma, o que pueda influir de tal forma que viabilice esta fórmula, sí, el formato original. Bueno, lo veremos en su momento. Bien, yo mientras Bolsonaro siga tomando las decisiones que toma, difícilmente creo que por largo tiempo Brasil logre revertir justamente su número. Pero bueno, como decís vos, será una cuestión de tiempo y veremos qué es lo que acontece. 2-3 preguntas, Nacho, en el final, agradeciéndote este rato. ¿Uruguay pidió, hay chance de que tengamos acá la final de la Copa Libertadores 2022? Sí, la pidió, y ayer tuvimos una reunión incluso con la Secretaría de Deporte y con la Intendencia, de las cuales recibimos el apoyo para ir para adelante en las etapas iniciales, en las etapas de propuesta, de postulación, y vamos a estar caminando este sendero que ojalá nos deposite ser la sede de la final del 2022, un acontecimiento muy interesante, más que nada para la ciudad y para el país. Lo vivimos en Perú, lo vivimos en Paraguay, tanto en Libertadores como en Sudamericana respectivamente. Creo que tiene un impacto muy grande en pocos días con respecto al turismo, con respecto a los servicios que reviven, y en un momento complicado también, porque esto va a prolongarse en el tiempo, los impactos se van mitigando y se van solventando con incorporación de buenas noticias. Así que creo que podría ser una muy buena noticia que durante la primavera de este año Montevideo sea elegida como sede de la Libertadores 2022. Bien, hace unas horas atrás, compañero nuestro de Tirando Paredes, que trabaja en innovación, Eduardo Piñón, dio la noticia de que, presentado de una manera periodística, de que sonó el teléfono rojo en la Asociación Uruguaya de Fútbol por parte de una alta autoridad del gobierno, diciéndole, palabras más menos, medio en sentido figurado, muchachos, saquen un poco el pie del acelerador en el tema de el retorno al fútbol. Esto fue consultado Sebastián Baullá, lo digo porque fue público, días pasados, en una conferencia en la que tú estuviste. Sebastián lo negó, y nosotros lo que dijimos acá fue que esa llamada se produjo y que no fue concretamente de Baullá hacia la asociación. Preguntarte si esa llamada o ese contacto se produjo y si realmente se les pidió a ustedes, muchachos, vayan regulando, midiendo, mirando, pero saquen un poquito el pie del acelerador con relación al reinicio. No, yo creo que, acá se puede estar confundiendo algunas cuestiones que provienen del relacionamiento intenso que se da en cuanto a la información entre el ámbito futbolístico y el ámbito sanitario nacional. En esto creo que han habido contactos con preocupación respecto a eventuales manejos de fechas muy tempranas que pudieran poner en cuestión a los retornos programados que vienen estudiando el gobierno. Y esto, yo soy muy claro, el gobierno está manejando un criterio de escalonar aperturas, de escalonar movimiento de perilla, como dicen, para poder ir monitoreando lo que se va haciendo paso por paso para habilitar otra cosa. Y el fútbol tiene evidentemente una amplificación, una repercusión, una difusión, una publicidad
tal que puede llegar a confundir la percepción de la sociedad respecto a la problemática. Entonces, naturalmente que han habido expresiones de preocupación acerca de fechas que se manejaron extraoficialmente como muy tempranas, y en eso naturalmente ha habido algún diálogo y el Comité Ejecutivo ha aclarado cuáles son las fechas que se manejan, que son las que hemos conversado contigo. Sí, desde el primer día. En otras audiciones, en otros medios de prensa, y lo hemos hecho público. Nosotros no tenemos acá ningún plan para tirarnos antes a complicar la vida de la sociedad, ni a complicar la vida del gobierno que viene planificando esto con científicos de la más elevada talla intelectual y científica, y nosotros somos muy respetuosos de ese ámbito. Sabemos lo que significamos en la sociedad y eso nos lleva a ser súper responsables, porque no somos el ombligo del mundo, no somos un mundo paralelo, y creo que desde el primer día lo estamos diciendo acá. Esto viene a derribar el mito, esa idea que tenemos muy arraigada en el fútbol de que somos una suerte de república paralela, de que somos una suerte de mundo paralelo, porque no solamente en Uruguay, que tenemos nuestras propias normas por fuera de lo que son las normas nacionales, y en este momento, donde las prioridades pasan por otro lado, la norma que tenemos que atender como siempre, pero más que nunca, es justamente las determinaciones gubernamentales, que son las que rigen este proceso de salida, que hasta ahora es muy exitoso, y por eso más que nunca tenemos que atender, de la crisis derivada de la introducción al país del COVID-19. Bien. Que sin perder el foco en la vuelta, sin perder la intensidad en el trabajo, sin perder la alegría de trabajar para volver a jugar, tenemos que ser muy cautelosos, y creo que nuestro trabajo va a ser jugado una vez que esto comience a rodar otra vez con seguridad y con viabilidad hacia adelante. Porque, repito, no solamente es un tema sanitario. Nacho, tema derecho de televisión. Simplemente preguntarte un tema jurídico reglamentario, porque hay un nuevo estatuto de hace no tanto tiempo. ¿La extensión del vínculo contractual del ámbito local pasa por la decisión de los clubes o pasa por la resolución final del Ejecutivo? No, como siempre, como está estampado en el reglamento, la decisión pasa por el Congreso, pero la presentación pasa por el Consejo Ejecutivo. Es privativa del Consejo Ejecutivo, y por eso el Consejo Ejecutivo ya lo ha manejado tanto a las instituciones como a la propia empresa de televisión, reclama el rol que le corresponde, porque nosotros en ese sentido lo hemos hablado con la empresa ya en varias oportunidades, incluso hace no tanto tiempo. Nosotros tenemos la intención de participar controlando una cantidad de aspectos que a nosotros se nos hacen prioritarios, que los hemos conversado también con la empresa, para considerar la presentación de una reprogramación en la contratación. Nosotros sabemos que, y lo hemos dicho en más de una oportunidad, que lo que hoy se vuelca como pago por los derechos de televisión no satisface las proporciones de distribución que debería tenerse en la cadena de producción y distribución, y que se hace necesaria una renegociación, se hace necesaria una conversación acerca del futuro de los derechos de televisión en Uruguay, con algunos aspectos a considerar desde el punto de vista cuantitativo en cuanto al precio que se maneja por los derechos, y también desde el punto de vista cualitativo, que también son muy importantes para
cuidar nuestro producto y para cuidar el sistema con equidad, para que todos tengamos garantías de estar transitando en un sistema que sea sustentable. Por eso el rol del Consejo Ejecutivo es fundamental en esto, y naturalmente nosotros no vamos a renunciar al rol que tenemos y las facultades que tenemos tanto en el estatuto como en el reglamento. Bien, la última, agradeciéndole este rato, Nacho. En las últimas horas, en el día de ayer, charló con nosotros Rafael Radi, que es de los principales científicos de este país, reconocido a nivel internacional y que de alguna manera también asesora honorariamente al gobierno. Yo sé que tuviste chance de escuchar la entrevista y has escuchado otras entrevistas de Radi. Dame una reflexión de lo que te ha parecido él en el desarrollo justamente de este tema. No, la verdad que Radi en este periodo creo que ha destacado como uno de los científicos más importantes, que creo que con mucho acierto el gobierno ha incorporado a su staff de asesores más encumbrados, y en las entrevistas que he tenido oportunidad de escuchar, la primera fue en Radio Sarandí hace, pedía en fin de marzo, algo así, y la última la escuché en un post tuyo, programa Tirando Paredes. Creo que han sido muy clarificadoras respecto al manejo, y además han sido muy claras en cuanto a la evolución, porque de la primera a la última uno va viendo con meridiana claridad el avance en el grado de conocimiento sobre el virus, sobre la circulación nacional, sobre las actividades que son más expuestas. Nosotros en un momento tomamos contacto con él a través de Juan Miguel Carsolio, que nos alcanzó el mail. Lamentablemente no hemos podido contar con su concurso porque él está totalmente absorbido por las actividades gubernamentales, nos consta el trabajo que viene realizando, porque además es coordinado por Lito Alfi, que es un dirigente de fútbol destacadísimo aquí en Uruguay, en la AF, en Peñarol. Sabemos también que es muy futbolero, por ser hincha de Liverpool, por ir a la cancha. Él pone muchos ejemplos de fútbol. Cohen también es un hombre futbolero, lo sabemos, es un hombre vinculado al Club Nacional de Fútbol, y eso nos hace también estar muy tranquilos, que cuando se habla de fútbol se considera con mucho conocimiento la situación. Así que la verdad que como uruguayo estoy muy satisfecho con lo que se viene trabajando a nivel científico, con la seriedad que se viene trabajando, y que todo lo que vaya surgiendo como resolución viene respaldado por el conocimiento, por la ciencia, y por ahí que nosotros también queremos estar transitando el camino. Por eso mismo estamos planificando la reunión con el Pasteur cerca de la ciencia, y ojalá podamos encontrar algún tipo de acuerdo para fortalecer el sistema científico desde el fútbol, con lo que eso significa poder generar una buena alianza con el sistema científico, y que en el futuro Uruguay siga produciendo científicos de la calidad de la que produce, como Rafael Radi, que realmente es un orgullo para todos. Nacho, gracias por este rato, siempre muy amable. Hasta cualquier momento. Un abrazo grande. Pásalo bien.